Hola, bueno, ya llegamos al tema 7 de la asignatura Teoría Feminista y en este tema 7 nos corresponde abordar esa interrelación entre feminismo y subjetividad. Es decir, feminismo y las teorías que abordan la dimensión subjetiva de las personas. Hablaremos un poco del psicoanálisis y de los aportes de algunas psicoanalistas feministas. Y es que, bueno, ya saben que también soy psicóloga y para mí este tema es súper importante porque, bueno, tenemos al frente una pregunta que tiene que ver con cómo las personas interiorizamos el patriarcado. Y ante esta pregunta ha habido un desarrollo de las psicoanalistas feministas tratando de comprender cómo este proceso se lleva a cabo. Porque, bueno, cómo es que este sistema histórico de relaciones de poder, que ya hemos visto detalladamente en la asignatura, pues se incorpora en nuestra subjetividad. Cómo es que se incorpora en nuestros deseos, en nuestras identificaciones, en nuestros sentimientos, en nuestras culpas y en nuestra forma de relacionarnos. El patriarcado ya sabemos que existe en lo exterior, fuera de las personas. Existe en las instituciones, en las leyes, en esa distribución desigual de los poderes y de los recursos que ya bastante hemos hablado en la asignatura, tanto en esta asignatura como en otras asignaturas. Pero la pregunta es cómo es que hemos traído esto a lo interno, porque si se tratara solo de hacer una transformación del marco jurídico, de las instituciones, de eso, digamos, de esa forma en que está materializado el patriarcado, pues pareciera que la cosa sería sencilla, pero resulta que ya sabemos que no es así. La garantía de una transformación legal o jurídica no es garantía de que haya una transformación en lo real. Estas transformaciones jurídicas son indispensables, pero la verdad es que no producen automáticamente la misma transformación en la subjetividad ni en las relaciones personales. Es posible que conceptualmente o intelectualmente entendamos que debe existir una igualdad entre hombres y mujeres, pero en la práctica continuamos relacionándonos desde posiciones profundamente jerárquicas. Podemos conscientemente incluso rechazar un mandato de género, pero a la vez experimentamos culpa cuando lo transgredimos o cuando no lo cumplimos. Es posible para muchas feministas pues defender la autonomía de las mujeres, pero al mismo tiempo experimentar que algunas de esas expresiones de autonomía son una amenaza. Una mujer, por ejemplo, puede cuestionar racionalmente el mandato de maternidad, pero experimentar culpa o fracaso personal al no ser madre o al no cumplir cabalmente la maternidad. O se puede defender la corresponsabilidad de los cuidados, pero continuar sintiendo que tengo que ser una buena madre y que tengo que responder personalmente por las necesidades de mis hijos y de mis hijas. O yo puedo reconocer plenamente el derecho de las mujeres al placer, pero sentir culpa, vergüenza o temor con respecto a mi propio deseo sexual. Esto también le pasa a los hombres. O sea, un hombre puede rechazar conscientemente el machismo, pero sin embargo puede continuar sintiendo que tiene que ser el proveedor, que tiene que ser el autosuficiente, el competitivo, el sexualmente eficaz, el que es el fuerte o el que tiene que resolver todo por sí solo, ¿no? Y es aquí en este punto precisamente donde el psicoanálisis y la psicología introducen una contribución que es muy importante para el pensamiento feminista, porque nos obliga como a abandonar una concepción que pudiéramos decir que es excesivamente racional de esta transformación social.
Es decir, no basta con saber que algo es injusto, que algo está mal para dejar de reproducirlo. No es un tema solamente consciente. No nos basta con saber que un mandato cultural existe para dejar de sentir sus efectos. Es que no es un asunto solamente racional entender que el patriarcado existe para poder desprendernos inmediatamente del mismo. Entonces, bueno, es como entender que la subjetividad no está constituida únicamente por conocimientos conscientes, está atravesada por identificaciones, por deseos, prohibiciones, fantasías, conflictos inconscientes. Hay una dimensión aquí que no podemos olvidar. De manera que el problema feminista no es solamente explicar cómo se impone el patriarcado, sino también comprender cómo es que este patriarcado forma parte de aquello que sentimos como propio, cómo está, digamos, en nuestras cabecitas, ¿no? Y aquí podemos introducir una idea fundamental y es que el patriarcado no solamente prohíbe o limita, sino que también produce. ¿Sí? Nos produce. Produce determinados ideales de feminidad, determinados ideales de masculinidad y formas de reconocimiento. Produce imágenes de aquello que hace valiosa a una persona, hombre o mujer. Produce objetos de deseo, produce culpa, produce aspiraciones, produce determinadas maneras de amar y de ser amadas o de ser amados. Introduce incluso aquello que una persona puede llegar a imaginar como una vida deseable. Esa construcción también entra. Y esa producción empieza muy, muy temprano en la vida. Antes de que una niña pueda formularse conscientemente qué significa ser mujer, ya tiene en su cabecita una gran cantidad de representaciones acerca de lo femenino y de lo que la precede. Lo mismo que un niño, o sea, desde muy temprana edad ya tiene claro las expectativas acerca de la masculinidad que organizan las respuestas de los varones, ¿no? O sea, ya eso ya está dentro de sí. Es que nacemos dentro de un mundo que ya habla de nosotras y de nosotros, ya somos nombrados o nombradas, somos mirados, somos interpretados, y esas miradas y esas palabras y esas expectativas participan en la construcción de nuestra subjetividad. Y esto nos permite volver a Freud desde un lugar distinto. Ya lo veíamos en la clase del viernes, hablábamos un poco de cuál había sido la propuesta de Freud, pero aquí vamos a entrar un poquitico más en entender que, bueno, primero que Freud no habló de patriarcado, ¿sí? Y mucho menos de patriarcado en el sentido contemporáneo que lo tenemos en la teoría feminista. Él, por su parte, sí elaboró conceptos muy importantes y útiles para preguntarnos cómo una norma externa puede convertirse en una realidad interior. Y uno de los mecanismos de los que Freud nos habla es el mecanismo de la identificación. ¿Qué significa esto? Que para Freud la identidad no aparece como completamente formada desde el comienzo de la vida, sino que nos vamos construyendo mediante las relaciones con las otras personas, sobre todo con las otras personas significativas. Vamos incorporando rasgos, modelos, ideales de cómo queremos ser a través de estas identificaciones. Y aquí nos podemos hacer una pregunta feminista que es fundamental, y es con quiénes se identifican los niños y las niñas y qué posiciones encuentran disponibles para estas identificaciones. O sea, es decir, ¿qué es lo que nos está ofreciendo el mundo a los niños y las niñas para identificarnos, ¿no? Que están viendo quién cuida, quién es cuidado, o sea, están viendo quién toma las decisiones importantes, quién tiene mayor libertad, quién tiene la plata, por ejemplo, quién tiene el tiempo propio, quién puede ser atractivo o atractiva, quién es el que manda, quién es el que tiene la autoridad, el reconocimiento por cuidar, en fin. Eso lo estamos viendo desde muy chiquititos y chiquititas. Y estas diferencias no se transmiten a través de una instrucción explícita, es decir, no es una clase que se le da a los niños y a las niñas, ¿no? Esto es simplemente digamos, un aprendizaje dado en la cotidianidad, a través de la observación.
No es necesario decirle a los niños, por ejemplo, que los hombres no lloran, aunque a veces se les dice, ¿verdad? Pero no es necesario decírselo, porque ya le está viendo que cualquier expresión de vulnerabilidad por parte de los varones es vista como incomodidad, como una burla o como un rechazo. Entonces las relaciones sociales transforman nuestras identificaciones, nos van transformando. Pero además Freud introduce otro concepto que es muy importante, que es el concepto del ideal del yo, que según este autor, no solo nos organizamos alrededor de aquello que somos, sino también alrededor de aquello que queremos ser y que queremos ser para ser valiosos y para obtener el reconocimiento de las demás personas. Y aquí entonces aparece un punto que es muy importante, que tiene que ver con la comprensión de la interiorización del género. Él hace la pregunta como que ¿qué necesita ser una mujer para sentirse suficientemente buena? O suficientemente mujer o suficientemente valiosa, por ejemplo. ¿Qué imágenes de feminidad se convierten en esos ideales? Ya sabemos que, bueno, ser bella, ser deseable, ser buena madre, ser cuidadora, ser comprensiva, ser emocionalmente disponible, son figuras que se nos ha vendido como ser una buena mujer. No debemos ser muy agresivas, ni muy ambiciosas, ni tampoco podemos anteponer nuestras propias necesidades, ¿sí? Pero los mandatos, bueno, no son tan simples, ¿no? Y a las mujeres tradicionalmente se nos mandan a veces como dobles mensajes, ¿no? Más contemporáneamente, bueno, no solamente hay que ser dulce y tal, pero también ahora hay que ser económicamente independiente, hay que ser exitosa, hay que ser cuidadora y tener una vida familiar, pero además hay que ser empoderada, ¿no? Entonces, este ideal en muchos casos puede hacerse, bueno, prácticamente imposible de alcanzar, esto de la supermujer. Otro concepto freudiano, que también lo mencionamos en la clase, fue el concepto del super yo. Hace referencia a esas exigencias de la vida externa que incorporamos en nuestra psique. Ya no necesitamos una mamá o un papá que nos diga lo que hay que hacer, lo que está bien, lo que está mal, sino que ya lo tenemos en la cabecita. Nos supervisamos a nosotros mismos y este super yo tiene el lugar de la censura, es decir, es el que nos hace decir si está bien o si está mal, es el que nos hace sentirnos culpables o no, incluso el que nos premia si ese super yo evalúa que estamos cumpliendo con ese ideal del yo, es decir, con esa figura idealizada con la que se supone yo tengo que identificarme y que tengo que alcanzar. Entonces, este super yo ha hecho que la prohibición externa sea incorporada. Entonces, ya no es solamente una exigencia externa, sino una exigencia interior. Entonces, fíjense que aquí es muy interesante porque Freud nos está diciendo que es a través del super yo que estamos introduciendo la norma. ¿Y cómo es esta norma? Es una norma patriarcal, ¿ok? Estamos introduciendo esa cultura patriarcal. Pero también Freud nos habla de el deseo. Nos dice que las personas no solamente interiorizamos las prohibiciones, sino que también construimos nuestro deseo dentro de relaciones sociales y simbólicas. Entonces no hay un deseo que pudiéramos decir que es puro, sino que está en el entramado de la cultura. La cultura participa en la organización de aquello que podemos reconocer como deseable. ¿Qué es lo que deseamos? Esto puede ser incómodo, pero es muy importante para el feminismo, ¿no? Porque nos va diciendo que, bueno, que eso que deseamos de algún modo está mediado por nuestro lugar en el mundo, nuestro lugar de subordinación, por lo que nos han enseñado a desear, ¿sí?
Y la verdad es que, bueno, pareciera un poco en la línea de lo que nos ha dicho Freud y recordemos a Rousseau también, es como que si las mujeres deseáramos al final estar en ese lugar de subordinación, en la medida en que nos identificamos con esa oferta de ser una buena mujer de acuerdo a los parámetros del patriarcado. Ahora, decir que las mujeres deseamos nuestra propia opresión, bueno, es también como una simplificación, ¿no? Yo creo que más bien tenemos que reconocer que el deseo se construye en un mundo donde la feminidad, la masculinidad, la sexualidad y el valor personal ya tienen como unas significaciones específicas, ¿no? Ya está como prediseñado. Entonces una mujer puede desear intensamente ser elegida, ser reconocida como atractiva o construir su identidad alrededor de una relación amorosa. No porque exista una esencia femenina, digamos, al estilo de como nos los ofrecía Rousseau, sino que, bueno, porque es que vive dentro de una cultura en donde esas experiencias se nos han ofrecido o han estado investidas de un gran valor para la feminidad. Y por eso yo me quiero identificar con eso, ¿no? Entonces el mandato ya no funciona, digamos, únicamente desde el punto de vista externo y no es solamente un mandato, no es solamente una obligación, sino que ya también es un deseo. Entonces, fíjense qué interesante de eso que pareciera una imposición, una opresión, de acuerdo a este, digamos, de acuerdo a esta revisión, ya este mandato puede formar parte también de este deseo que hemos incluido. Y esta quizás sea una de las formas más profundas de interiorización del patriarcado, ¿no? Y aquí es donde Juliette Mitchell, que ya decíamos que es una psicoanalista que rescata a Freud, ella hace unas operaciones teóricas muy interesantes en relación al feminismo y al psicoanálisis. Es decir, ella trató de separar como los conceptos, o sea, aprovechemos los conceptos psicoanalíticos ofrecidos por Freud a nuestro favor. ¿Sí? Entonces, para ella es algo así como que, bueno, no consideremos deseable esa feminidad descrita por Freud, o sea, no es eso en donde nos tenemos que enfocar, pero veamos qué cosas de su teoría sí nos ayudan a entender cómo es que se produce una subjetividad femenina dentro de la sociedad patriarcal. Entonces ella, bueno, de manera muy inteligente le da una vuelta al asunto y nos está diciendo que el psicoanálisis no tendría que ser leído como una recomendación del patriarcado, ¿sí? No que nos está suscribiendo patriarcado, sino que más bien es una teoría que nos puede permitir entender algunos mecanismos mediante los cuales ese orden social se reproduce subjetivamente, ¿no? Entonces, para ella, la subordinación de las mujeres ha demostrado ser de una persistencia histórica impresionante. Entonces dice, bueno, ¿será que podemos explicarla únicamente mediante la coerción política, la desigualdad económica o la división sexual del trabajo? Un poco en la línea de la pregunta de Simone de Beauvoir que ya estuvimos revisando. Y ella dice, bueno, es que la opresión de las mujeres, bueno, ha atravesado muchas culturas, muchas religiones, muchas formas políticas de diferentes características y se sigue manteniendo. Entonces, para la autora, para Mitchell, esta persistencia nos obliga a pensar también en su inscripción psíquica. Y aquí el concepto de inconsciente es fantástico, ¿no? Porque la ideología no puede entenderse simplemente como un conjunto de ideas que, bueno, van a cambiar al momento de proporcionar, pues digamos, una información correcta. Es decir, no, el patriarcado se va a acabar cuando ya expliquemos el daño que nos hace. No, no, así no funciona, ¿no? Dar información
conceptualizar no sirve solamente, ¿no? Entonces, bueno, porque es que además el sujeto no nació antes de la cultura patriarcal, nosotros no nacimos antes, nacimos dentro de estructuras familiares, de estructuras de parentesco, de un lenguaje, de un sistema de significaciones, bueno, que ya existían, ¿no? Y que fueron creados bajo este sistema patriarcal. Entonces, la historia no comienza nuevamente con cada persona. O sea, cada persona más bien tiene que incorporarse, tiene que incluirse, aprender ese mundo simbólico que nos precede. Entonces, cuando ingresamos a este mundo, no lo aprendemos además solamente con palabras, lo aprendemos con jerarquías, con posiciones, con prohibiciones, con modelos, modelos de masculinidad, modelos de feminidad, o sea, lo aprendemos de muchísimas formas. Entonces, con Mitchell nos permite entender que el patriarcado puede ser visto como una estructura social, pero también como una estructura que se transmite psíquicamente. Y esto tiene una consecuencia política fundamental, porque entonces, bueno, o sea, las transformaciones en el afuera, como decíamos al principio, son indispensables, pero no nos garantizan la desaparición del patriarcado. Cambiar estas relaciones de producción, por ejemplo, no es nada más cambiar el afuera, tenemos que transformar esta organización inconsciente. Ella insiste entonces que la revolución tiene que ser cultural y tiene que pasar por lo psicológico. O sea, una y otra vez ella está diciendo que es necesario transformar las condiciones mediante las cuales los hombres y las mujeres llegamos a constituirnos como sujetos y como sujetos inscritos en el patriarcado. Aquí entra también el interés de esta autora y de otras por lo que son las estructuras del parentesco, por esta lectura que hace o estas investigaciones que hizo Levi-Strauss y Lacan sobre la prohibición del incesto, que también lo abordamos en la clase y también lo veíamos con las feministas radicales, ¿no? Un poco rápidamente para mencionar, en las estructuras tradicionales del parentesco, las mujeres estamos siempre ocupando el lugar de eso que es intercambiado, ¿sí? Como el objeto intercambiable en la cultura. Los hombres están como los sujetos del intercambio, es decir, los que intercambian, y las mujeres como lo que circula, como lo que se intercambia. Entonces, las mujeres quedamos definidas como las hijas de un hombre, la esposa de otro, la mamá de otro, y nuestra posición está dentro de una red de relaciones que existe antes que ella, ¿sí? O sea, donde nosotras no somos las protagonistas principales. Desde una perspectiva feminista, lo importante de esta formulación no es su utilidad solamente para entender las formas tradicionales del matrimonio, lo que veíamos, bueno, de que tiene que salir del grupo familiar, tiene que casarse o establecer una relación por alguien que no sea de su clan, sino que también nos permite entender que esta subordinación está inscrita en los sistemas de significación y en los sistemas de parentesco. Cuando Lacan, que deben conocerlo también, un importante psicoanalista, retoma estos problemas y plantea la llamada función del padre, la ley del padre, entiende que el padre no es únicamente un hombre concreto en la familia, sino que más bien es una representación de una función simbólica que está vinculada con la ley y que tiene la entrada a través del lenguaje. Claro, porque es a través del lenguaje que nos comunicamos. Y aquí aparece, bueno, también una interrogante feminista que es muy importante. Bueno, ¿y por qué el ingreso en la cultura ha sido pensado mediante una función que se ha llamado paterna? ¿Por qué no se llama una función materna? ¿Qué ocurre con las madres dentro de este relato? Y aquí me encantan los planteamientos de las psicoanalistas feministas y una de ellas que tenemos en la lectura es Lucy Irigaray.
Esta autora, es entendida como feminista de la diferencia, ella, ella no abandona, digamos, el psicoanálisis. Ella, ella, ella es psicoanalista y ella interroga el psicoanálisis desde adentro, ¿sí? Y su crítica más profunda es más profunda simplemente que decir que Freud tenía prejuicios acerca de las mujeres, que Freud era un misógino, que Freud era androcéntrico. No, bueno, para Irigaray, ella cuestiona la propia lógica mediante el cual el psicoanálisis ha pensado la diferencia sexual. Freud reconoce una diferencia, pero interpreta esa diferencia desde un término a la medida del hombre, ¿no? La niña, por ejemplo, es pensada a partir de la carencia, a partir de eso que no posee, ¿sí? Ya sabemos, el cuerpo masculino es la referencia, ya eso lo hemos repetido bastante, y la niña es la distinta, ¿no? Y aquello que no coincide con esa referencia, esto es una falta. Y de ahí viene la envidia del pene, el complejo de castración, todo esto, ¿no? Pero Irigaray nos plantea, bueno, ¿estamos realmente ante una teoría de la diferencia sexual o estamos otra vez ante una teoría de un sujeto único masculino frente al cual la mujer aparece como la carencia, como lo negativo o como el complemento? Es decir, un poco seguimos en la misma línea de Rousseau. Entonces el problema deja de estar únicamente en ver las afirmaciones de Freud, sino ver esto en una, digamos, en una complejidad simbólica mucho más amplia, en una lógica fálica, que lo masculino ocupa el lugar de lo universal y lo femenino aparece definido en relación con él. Esto nos permite volver a la formulación, a la célebre formulación freudiana de la envidia del pene desde otro lugar. Aquí la pregunta más interesante no sea si las niñas literalmente quieren poseer un pene, sino que es más bien preguntarnos qué significa poseer aquello que ha sido culturalmente investido de valor. ¿Qué descubre una niña cuando descubre la diferencia entre los sexos? Pero no estamos hablando de la diferencia biológica, estamos hablando de la diferencia en el mundo, en la cultura, los privilegios de los varones, las cosas que pueden ser los varones, lo que las mujeres no pueden hacer. Es decir, entender que no hay el mismo reconocimiento, que no hay la misma libertad. Entonces, desde allí se reformula el problema y, bueno, obviamente no se envidia el órgano como tal, sino que se envidia aquello que representa el órgano en todo caso. Y luego tendríamos que ver si efectivamente envidia es el concepto más adecuado para describir eso que las mujeres podemos identificar. Entonces, desde esta perspectiva, la diferencia, bueno, es entender, o sea, aquí lo que se quiere entender es que se está evidenciando esa inferioridad. O sea, la niña tiene la capacidad de identificar ese lugar inferior en el que se la está ubicando. Entonces, Irigaray además nos lleva hacia otro lugar que también me parece que es muy importante y es que ella rescata el vínculo con la madre. En la narración edípica freudiana, bueno, buena parte de la constitución del sujeto gira alrededor de la intervención del padre y la separación de la madre. Es como que si necesitamos separarnos de nuestras madres. Y el padre es visto como quien introduce la ley y es el padre el que permite la separación. Entonces, el padre está vinculado con el ingreso a la cultura. Y Garay se pregunta, bueno, o sea, ¿qué ha ocurrido con la madre? ¿Qué ha ocurrido para que nuestro relato de entrada en la cultura dependa de su desplazamiento? O sea, ¿por qué esto tiene que tener esta lectura? Antes de esta denominada ley del padre, también, o sea, hubo un cuerpo materno, o sea, hubo una gestación, hubo un cuidado, hubo una alimentación, un contacto, una protección, una relación primaria
con otro ser humano. Sin embargo, el pensamiento occidental, bueno, desecha todo esto, lo coloca de lado y bueno, y reserva para lo masculino, para lo masculino todo lo que tiene que ver con la ley, con la palabra, con la cultura y con la razón. Y aquí, bueno, vemos cómo aparecen estas posiciones dicotómicas como razón, naturaleza, autonomía, dependencia, estas polaridades que en donde nos dicen siempre, bueno, en donde está lo femenino y lo masculino. Pero estas oposiciones además no son idénticas, ¿no? Y los términos no se valoran de la misma manera. Y las madres, si las madres han sido consideradas una cosa, bueno, como secundaria, eh, y se ha dado muchísimo más valor al lugar del padre en esta idea de que el padre representa la cultura, ¿no? Entonces aquí, bueno, tendríamos que preguntarnos cómo reconstruir esta historia del vínculo con la madre, ¿sí? ¿Podemos las mujeres constituirnos plenamente como sujetos si nuestra propia genealogía femenina permanece subordinada? Esta es una pregunta muy interesante. Hay muchas autoras que apuntan a este rescate del vínculo de lo materno, del rescate de esta relación con la madre y del rescate de la relación entre nosotras las mujeres. O sea, siempre ha habido un ataque hacia estas relaciones entre las mujeres, que las mujeres siempre rivalizamos, es como que, bueno, como que no se nos ha dado o no se nos ha permitido sostener, mantener y valorizar esta relación, primero con la madre y luego entre nosotras mismas, ¿no? Claro, y luego también la autora se pregunta si pudiéramos sustituir este universal masculino por otro universal femenino, pero creo que rápidamente rescatan que, bueno, no todas las mujeres tenemos la misma experiencia corporal, maternal y subjetiva. Es como aquello de no volver a los esencialismos, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos conservar la reivindicación de la diferencia sin convertirla nuevamente en una esencia, en una cosa de la esencia femenina. Aquí también quiero traer a colación a otra psicoanalista, que es Emile Diobleschmer. Ella también tiene una articulación interesante entre el psicoanálisis y la teoría de género, y ella introduce el concepto de género en la comprensión de la constitución psíquica. Y ella se hace una pregunta fundamental y es ¿cuándo comienza a construirse psíquicamente el género? Que va en la misma línea de la investigación de estas otras autoras feministas. Y introduce una consideración muy importante, revisando también, por supuesto, la obra de Freud, y es que ella dice que la identidad de género no puede depender exclusivamente del momento en que la niña descubre conscientemente la diferencia anatómica de los sexos. Para la autora esto existe desde mucho antes. Y ya desde mucho antes la niña y el niño han estado situados en un sistema de género. Ya ha sido nombrada como niña, ya ha sido mirada como niña, ya se han construido expectativas con respecto a ella por parte de las otras personas y ya las personas adultas responden de manera diferente a sus comportamientos, interpretan su actividad, digamos, su comportamiento, la expresión de su afectividad, es decir, todo su comportamiento, todas sus actitudes ya han sido significados por el contexto, desde mucho antes de que entienda la diferenciación sexual. Significa que entonces existe una historia de feminización anterior al momento del reconocimiento de la diferencia anatómica, como lo dice Freud. O sea, entonces es así como que la niña no llega a esta fase fálica descrita por Freud, bueno, como un sujeto neutro que de repente descubrió, mira, aquí hay un pene. No, sino más bien llega con un histórico
de relaciones, de significaciones, de identificaciones de género. Y y este desplazamiento modifica la lectura sobre la sexualidad femenina. O sea, no es que esto arranca en el punto donde Freud lo señaló, pero hay otro aporte importante de esta autora para comprender la interiorización del patriarcado y es su trabajo sobre la dimensión narcisista de la personalidad. Y aquí cuando hablamos de narcisismo no estamos hablando simplemente de alguien vanidoso, de alguien, bueno, centrado en sí. Estamos hablando del sentimiento de valor de sí mismo, de aquello que permite que una persona pueda experimentar: soy valiosa, soy digna de amor, soy adecuada, merezco reconocimiento. Y entonces aquí podemos como que interrogarnos también, bueno, ¿cuáles son esas cosas que aprende una niña para poder sentirse valiosa? O sea, ¿qué mensajes se les están dando? Se puede aprender otro tipo de reconocimiento, no sé, que más allá de que seas bonita, afectuosa, ¿qué es lo que nos está dando valor y qué es eso que en definitiva yo termino incorporando en mi subjetividad como algo valioso de mí, ¿no? ¿Qué es eso de lo que me han nutrido mi familia y mis personas del entorno para ese valor personal? Entonces, en este proceso, bueno, las expectativas de género obviamente inciden en esas condiciones para la autoestima, para la autovaloración. Y el mandato de género se convierte, de acuerdo a esta autora, un poco en esto del ideal narcisista. Entonces yo pudiera concluir, bueno, yo no lo hago porque la sociedad me está obligando, sino porque me siento valiosa, ¿sí? Y claro, y cuando no alcanzo esa imagen, no necesariamente siento que estoy desobediendo a una norma social, sino simplemente estoy sintiendo que he fracasado como persona, que he fracasado como mujer. Y esta es probablemente una de las formas más profundas de interiorización del patriarcado, cuando una mujer puede sentirse, por ejemplo, mala madre, poco femenina, poco atractiva, egoísta, mala esposa, sin que nadie se lo tenga que decir. Hay un orden social que ha pasado a formar parte de la evaluación de sí misma. Y esto no significa, por supuesto, culpabilizar a las mujeres, bueno, porque reproducimos el patriarcado. Bueno, es que ¿cómo no hacerlo? Hablar de interiorización no significa afirmar que las mujeres lo hayan elegido libremente, ni que sean las responsables de haber producido esas estructuras que las subordinan. O sea, ninguna persona selecciona conscientemente las condiciones iniciales dentro de las cuales va a construir su identidad, simplemente es algo que ocurre. O sea, no elegimos las primeras figuras con las que nos identificamos. No, la verdad es que no escogemos la familia en la que nacemos, ni los comportamientos que van a ser valorados o aprobados durante nuestra infancia. O sea, son una cantidad de cosas que están en el entorno que simplemente están allí, que no son objeto de nuestra decisión. Luego, más adelante, una persona, bueno, participa de este proceso sin saber cómo se creó, o sea, sin saber cómo esto surgió. Entonces aquí tenemos que distinguir entre la posición subjetiva de una persona y la responsabilidad, digamos, porque existe un sistema de desigualdad. Aquí entonces, bueno, es como para entender el proceso, no para culpabilizar a la gente. Hay una estructura social que se distribuye, bueno, como se distribuye y va generando unos impactos en cada una de las personas. Y esta estructura, ya sabemos, nos está organizando socialmente, los vínculos, pero también está organizando nuestra propia subjetividad, nuestras propias identificaciones. Y estas identificaciones participan en la construcción de esto que llamamos los ideales, del ideal del yo, y son esos criterios de valoración personal.
Eso que antes estaba afuera del sujeto, cuando somos niños y niñas, como somos unos bebés, va siendo incorporado, ¿verdad? Como deseos, como aspiraciones, como exigencias interiores. Y entonces aquí, ya en este punto, podemos entender por qué es tan necesario aproximarnos a estas lecturas del psicoanálisis, a estos conceptos que nos permiten pensar, bueno, el inconsciente, la constitución de la subjetividad, el deseo, el ideal del yo, el conflicto. Bueno, porque son en definitiva los conceptos que nos permiten entender cómo es que una sociedad patriarcal se reproduce a través de nuestra subjetividad. Claro, las feministas como Irigaray empiezan a dar como algunas ideas de, bueno, qué otras cosas tendríamos que nutrir, qué otras cosas tendríamos que incorporar, bueno, cómo es esto de rescatar el vínculo con la madre, cómo es esto de cómo comprendemos esta incorporación de los mandatos, cómo podemos hacer una transformación y obviamente lo que llamaríamos psicoanálisis, psicoterapia, trabajo psicológico, entraría en la base de este proceso de transformación, porque podemos cambiarlo, es la pregunta, nos podemos liberar de este sistema, lo podemos desincorporar, qué otra cosa podemos hacer para transformar esa subjetividad que, bueno, con la que hemos crecido, con la que nos hemos constituido. Bueno, es una pregunta complicadísima, ¿no? No es tan sencillo, ¿verdad? Abandonar nuestras identificaciones. Yo no puedo decir simplemente, bueno, a partir de hoy dejo de sentir culpa, a partir de hoy dejo de necesitar reconocimiento, a partir de hoy, bueno, ya tal cosa no va a formar parte de mí. Pues la subjetividad no funciona de esa manera, ¿no? Pero esto no significa que no se pueda modificar, ¿verdad? Esto no significa que sea inmodificable. Entonces, aquí entender estos procesos, entender que la persona también puede ser protagonista de esa transformación y que hay vías para realizarla, yo diría que también nos da como esperanza. Yo creo que, bueno, en esta línea va mucho el trabajo que como profesional de la psicología me animo a realizar, entender que sí que es necesario un proceso de trabajo psicológico, de trabajo individual para poder transformar esa marca, ese sello, esa huella, que no es una copia exacta de la estructura social, en la que podemos intervenir, en donde la psicología feminista y el psicoanálisis feminista pueden intervenir. Y bueno, si aceptamos este planteamiento, este proyecto feminista o estas luchas feministas tienen que incluir esta dimensión de lo subjetivo para que realmente podamos tener transformaciones. Entonces, bueno, ya con esto cerramos, o sea, es entender entonces que con este tema 7 lo que quiero, a lo que quiero llegar es que bueno, tenemos que transformar los modelos, las instituciones, las leyes, todo ese orden que yo diría está en el afuera, pero eso tiene que ir a la par de una transformación a lo interno para que realmente esto podamos hablar de una transformación de la cultura. La cultura está en el afuera, pero también está en nuestra subjetividad. Entonces lo dejo hasta aquí y nos vemos en la clase del viernes. Gracias.